El Perú fue proclamado libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende en 1821. Sin embargo, surgió un drama inmediato. ¿Qué tipo de gobierno debería adoptar el Estado naciente? ¿Cuál era el sistema de gobierno que más le convenía en ese momento? ¿Qué modelos tenía para replicar o evitar en 1821? Acompáñame a resolver estas interrogantes sobre el primer debate político de nuestra vida independiente. El primer debate político de nuestra vida independiente no estuvo ajeno al contexto. El liberalismo ideológico de la Ilustración cuestionó duramente a la monarquía del siglo XVIII. Pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu fueron de los más leídos y quienes nutrieron a los grandes pensadores de aquel entonces. Hay que recordar además que ya en el siglo XVIII se habían presentado una serie de eventos que sirvieron para promover también no solo la independencia, sino la postura sobre los nacientes estados en Sudamérica. En 1776, por ejemplo, los colonos ingleses proclamaban su independencia y se establecían como nacientes Estados Unidos de América. Para 1789 el pueblo francés enfrentaba al rey Luis XVI y años después se fundaba la República de Francia. La entonces Hispanoamérica venía experimentando también cambios y gobiernos autónomos desde 1810 aproximadamente. Y en sus ensayos y errores tenían los políticos de entonces un cúmulo de experiencias a considerar. Eso sí, como en la mayoría de regímenes liberales de aquel entonces en América del Sur, el prestigio ideológico recaía en dos sectores, la iglesia y el ejército. Unos por su formación y los otros por buscar la libertad en los campos de batalla, ambos pensaban merecer la representación nacional en este naciente estado. Ambos querían, y vaya que lo lograron, formar parte de la toma de decisiones en nuestro país. Ahora bien, desde nuestro nacimiento como Estado independiente hemos tenido que elegir entre varias opciones. Sin embargo, los políticos e intereses que hay tras cada uno de los debates han procurado siempre polarizar y dicotomizar para beneficios particulares. 1822 no fue la excepción. Teníamos entre los tantos modelos a considerar, y por las experiencias previas que hemos mencionado, la monarquía constitucional, la monarquía, el principado, la república federal, república confederativa, la república unitaria, entre tantos modelos. Pensar que unos eran liberales y otros conservadores linda con el desconocimiento político. Casi lo mismo que hoy cuando rotulamos a un político o grupo como de izquierda o derecha, liberal o conservador. Aquí podemos tomar una idea. No todo es blanco o negro. Hay una gama de matices entre ambos. Y este es el panorama que se presentaba en 1822. Teníamos en los extremos a la monarquía y a la república, pero entre ambas una serie de posibilidades que los políticos e ideólogos de aquel entonces tendrían que considerar. Proclamada la independencia del Perú en 1821, José de San Martín establece el protectorado. El 3 de agosto de ese año, estableció el protectorado con un sistema que no estaba definido y con un José de San Martín que se asume como el protector supremo de la independencia del Perú, recibe ya su primer cuestionamiento. Tanto en el Río de la Plata como en Chile, él había acordado con los mandos políticos y militares en no aceptar cargos de esta naturaleza. ¿Y entonces por qué lo hizo en el Perú? Pues básicamente porque él estaba convencido que en este territorio no se habían sentado las bases para una independencia plena que lo lleve a un régimen liberal como el que se estaba pensando, una república. En el convencimiento, San Martín venía promoviendo un modelo monárquico. Y ya por eso se habían dado conversaciones previas con Joaquín de la Pezuela, con el entonces virrey José de la Serna, en el que buscaba convencerlos para o traer un príncipe europeo que gobierne estas tierras, o que ellos finalmente asuman la conducción de este naciente estado. Durante estos meses, además, José de San Martín dio algunas luces de lo que estaba buscando. Por ejemplo, la conversión de los títulos de Castilla y la creación de la Orden del Sol,
o más adelante, en enero de 1822, cuando crea la Sociedad Patriótica de Lima con el firme propósito de impulsar el sistema monárquico que tanto proponía. Fue en este espacio que se dio un gran debate político entre las dos posturas más radicales de entonces: los monarquistas por un lado y los republicanos por el otro. Monarquistas como Bernardo Monteagudo o José Ignacio Moreno, republicanos como José Faustino Sánchez Carrión, como Pedro de la Torre, Manuel Pérez de Tudela o José María de Arce. Ahora bien, los monarquistas, a la cabeza de José de San Martín y en uno de sus grandes representantes, Bernardo Monteagudo, estaban convencidos de que este era el régimen más apropiado para el Perú. Ya en la carta a Tomás Guido de 1816, don José de San Martín traslucía esta propuesta luego del análisis que había hecho en toda la región. América en general no estaba preparada para autogobernarse. No tenía una clase dirigente o un grupo político cuajado y convenientemente preparado para asumir la conducción de estas tierras. Hay que añadir, además, que San Martín había inclusive comentado la posibilidad de coronar a un descendiente de los incas. Bernardo Monteagudo, por su parte, quería y buscaba combinar los valores antiguos y los modernos de ese entonces en el naciente Estado. Es decir, tomar algunas de las prerrogativas coloniales y mantenerlas en este nuevo sistema para que la clase criolla, los grupos dirigentes aristocráticos mantengan su estatus. Por ello es que, por ejemplo, en el diario El Sol del Perú de aquel entonces se publicó la disertación magistral que había hecho don Ignacio Moreno en defensa de este sistema monárquico, que resultaba muy atractivo para la élite criolla entonces, pues permitía mantener vigentes estos derechos, estas prerrogativas coloniales que tanta falta les estaba haciendo en ese momento. Aquí hay que argumentar además que para los monarquistas la tradición española era importante. Durante 300 años el sistema colonial había pervivido con una monarquía y entonces había una costumbre sostenida. Y previa a esta experiencia, si retrocedemos un poco en el mundo andino prehispánico, los incas mantenían un sistema parecido. Es decir, esa tradición de gobierno, tanto hispana como andina, reforzaban la postura monárquica. A ello hay que sumar que las costumbres propias del servilismo y la sumisión estaban muy arraigadas en la población. Un argumento muy fuerte además era el territorio. La extensión territorial que representaba la América hispana eran, en suma, la mejor oportunidad para que un rey pueda gobernar y controlar todo este escenario. Aquí hay que añadir también que en julio de 1822 se disolvió la Sociedad Patriótica de Lima. La salida de San Martín era cuestión de tiempo. Y la caída de esta posibilidad monárquica también, puesto que los liberales venían promoviendo desde el otro canal la postura más radical de entonces, el régimen republicano. Para los republicanos o republicanistas, el principal representante fue don José Faustino Sánchez Carrión, el tan mentado solitario de Sayán, quien participó a través de misivas firmadas desde ese seudónimo, desde el pueblo de Sayán, acá al norte de Lima. Los republicanos en general invocaron los principios liberales de entonces, los de la Revolución Francesa, los del siglo XVIII. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad fueron muy comunes en los argumentos de este sector. Para ellos era importante la libertad de elección, de libre tránsito, de toma de decisiones, la igualdad entre sus congéneres. Aunque, aquí hay que hacer un paréntesis, mientras que los monarquistas en sus argumentos consideraban a los indígenas, los republicanos no los mencionaban. En ese momento, la población indígena era vista no como ciudadana, sino como parte de la población sin derechos. Los republicanos también criticaban a la monarquía porque había traído servidumbre y atraso. Se cuestionaban que en estos 300 años de letargo no se había producido mayor desarrollo para este espacio llamado Perú. El cuestionamiento principal estaba en la extensión territorial e inclusive hacían mofa de los argumentos monarquistas. Al contrario, los republicanos asumían que en un territorio tan extenso habían pocas posibilidades que un rey tenga control de todo el escenario y era mejor establecer
repúblicas con gobiernos autónomos y con un Congreso que legisle en favor del orden y del civilismo. Su defensa entonces fue básicamente filosófica. Mientras que los monarquistas apelaban a una defensa sociológica de costumbres, los republicanos, los liberales, planteaban cuestiones más de índole intelectual, filosófica y basadas en los textos que habíamos mencionado en un principio, los de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Queda aquí entonces la polémica planteada. ¿Qué tipo de gobierno era el más conveniente para el Perú en ese entonces? Bajo este panorama, habría que añadir que, teniendo una clase dirigente inexistente, grupos de poder criollos, atomizados, con intereses particulares, sin conocimiento en el ejercicio de poder, con pocas prácticas en el gobierno, con pocos funcionarios capaces de administrar una gestión tan importante como la que representaba el Perú en ese entonces, se caía de madura la posibilidad de establecer una monarquía en cualquiera de sus variantes. Pero, como mencionaba hace unos momentos, el fin de esta Sociedad Patriótica de Lima le dio carta abierta a los liberales para afianzarse en su propuesta de régimen monárquico. Pero ocurriría algo más todavía. Y es que José de San Martín, a la par del debate que se venía dando en la Sociedad Patriótica, convocó al primer Congreso Constituyente, el mismo que sería presidido por José Francisco Javier de Luna Pizarro, por Francisco Javier Mariátegui, liberales que venían defendiendo la postura republicanista. Es decir, sus miembros en mayoría eran republicanos o republicanistas, y con ello el debate ya resultaba ocioso. Quedaba claro que, siendo ellos los representantes, pocas posibilidades tendrían los monarquistas. Es decir, no se eligió por el régimen de gobierno más conveniente. No se terminó de polemizar qué tipo de gobierno y, dentro de este tipo establecido, cuáles eran las variantes más convenientes para este naciente Estado, sino que se terminó resguardando el interés y la seguridad de grupos particulares. José de San Martín, convencido que todo estaba consumado, decidió retirarse a fines de ese año. Para septiembre de 1822, José de San Martín pensaba en salir, no sin antes traer a Simón Bolívar. Y aquí hay que hacer un punto aparte. San Martín, en otro escenario, desde tiempo atrás, venía pregonando un régimen republicano, cuya forma es muy particular para el análisis. Desde la Carta de Jamaica, que él publica, hasta la Federación de los Andes que promueve, o el Congreso de Panamá que convoca, está pensando en la integración de los pueblos hispanoamericanos. Una integración que pedía además un presidente que gobierne todo este escenario, pero que además este presidente tenga carácter de vitalicio, como lo estableció en la Constitución de 1825. Es decir, que aunque San Martín buscaba la monarquía y Simón Bolívar buscaba un régimen republicano, este último también estaba convencido que los grupos criollos de aquel entonces no estaban preparados para gobernar, y por eso es que inclusive él termina proponiéndose para asumir el mando vitalicio de este territorio. Volvamos. El Congreso, que se había designado por José de San Martín, tras la salida de este personaje y algunos meses de gobierno muy accidentado, terminaría nombrando a José de la Riva Agüero como presidente, nuestro primer presidente, el mismo que terminó negociando con el virrey José de la Serna por un sistema monárquico en el que él termine recibiendo algunos beneficios. Y ante la llegada de Simón Bolívar y en un primer intento de acercamiento, terminó alejándose completamente y retirándose del país durante ese tiempo. Así nacimos a la República, inmaduros, sin claridad ideológica, sin convicción plena de la realidad nacional, y lo que vendría en más lo graficaría plenamente. Si tendríamos que evaluar este momento, diríamos que el Perú era un organismo que no estuvo preparado para nacer, y que en todo caso su nacimiento prematuro le traería más de un problema en su vida política. Este fue el primer debate político de nuestro Perú bicentenario. Un debate que se dio en la Sociedad Patriótica de Lima entre los liberales
o republicanos, y los monarquistas o conservadores. Un debate en el que, aunque confrontaron ideas desde distintos puntos de vista, terminaron favoreciendo un sistema que a todas luces representaba a un determinado sector. Las concesiones no se hicieron esperar. Pasado el tiempo, con la Constitución que tuviéramos en 1823 y en adelante, se conservaron muchas de las prerrogativas que tanto habían cuestionado los republicanos o liberales. Prerrogativas que aún hoy se mantienen en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho que tiene el presidente a nombrar a los ministros, elegir al primer ministro. Es una costumbre con un tufillo muy monárquico. El indulto es otra de esas costumbres que tienen arraigo colonial y se conservan aún en nuestros días, 200 años después de nuestra independencia. ¿Se parece a algún debate actual? ¿Hemos madurado política e ideológicamente? Pues esto queda como tarea para ti. Recuerda, entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad o afirma nuestra esclavitud. Hasta la próxima.